buenos días, bienvenido acá a Wambra. Verónica, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, creo que hay un sabor combinado, digamos, en los resultados. Por un lado, me parece que el pasaje a la segunda vuelta de Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, no me parece un hecho sorprendente, por más que se intentó plasmar a través de redes sociales la idea de que corría peligro su paso a la segunda vuelta. Creo que a la larga no refleja sino una tendencia que ya hemos visto en el Ecuador los últimos años y un voto duro del correísmo hacia su candidato. Creo que en eso no hay lugar a dudas. Lo que sí fue sorpresa fue el pase de Daniel Noboa, la posición de Daniel Noboa en el segundo lugar. Creo que nos sorprendió a todos. No escuché a ningún analista apostar por Noboa. Los analistas hablaban de una disputa muy cerrada entre Sonel Hosner, entre Yacu Pérez, inclusive al inicio, el propio Jan Topic. Y me parece que eso junto con, yo diría, un ascenso bastante fuerte también de la candidatura de Villavicencio, que seguramente si es que no tenía este componente emocional tremendamente emotivo de la muerte de su candidato, quizá no hubiera ocupado el lugar que está ocupando ahora en las elecciones. Lo que sí me parece que como principio sigue operando en la preferencia electoral de los ecuatorianos y ecuatorianas es la volatilidad. Si nosotros comparamos lo que fueron las elecciones del Ecuador hace poco más de 2 años y lo que es el mapa electoral hoy en día, vemos que efectivamente, salvo el voto duro del correísmo, que está ahí, pero quizá con un techo bastante importante, con una dificultad para poder crecer siempre de cara a la segunda vuelta, el resto de votación es una votación volátil que se cambia con mucha facilidad de un candidato a otro y más en el escenario de desinstitucionalización y yo diría, de desbarajuste que vive el país en estos momentos. De esta volatilidad. ¿Quién es el voto duro del correísmo? Porque, digamos, si comparamos la votación que recibió Arauz en el 2021 con la de Luisa González, vemos que prácticamente los números no cambian, es casi los mismos. ¿Y quiénes son entonces los que están votando a la final del día por la Revolución Ciudadana? Bueno, aquellos que finalmente primero han sido beneficiarios o fueron beneficiarios, mejor dicho, de las políticas durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Creo que eso es indudable. Creo que hay una diferencia abismal entre los servicios de salud, por ejemplo, en ese momento, las facilidades que se daban para la educación en ese momento, básicamente con lo que después el Ecuador vivió primero con la pandemia y luego de manera paulatina con la falta de inversión que los gobiernos de Moreno y de Lazo fueron ejecutando. Entonces ahí creo que hay una primera razón. Una segunda creo que es un recuerdo todavía, una memoria que existe de una relativa estabilidad económica y de un país en crecimiento, algo que con Moreno ya no se vio, obviamente también influido por la pandemia y que con Lazo se ha visto absolutamente desmentido. El gobierno del banquero Lazo, por más que prometió justamente a partir de inversión extranjera fundamentalmente y de manejo austero de la cosa pública, mejorar el panorama económico del Ecuador, yo creo que ha sumido al país en un proceso de pobreza generalizada, de afectación inclusive a las clases medias, y creo que esto también hace que la gente recuerde el pasado. Pero hasta ahí se queda la Revolución Ciudadana porque en realidad no está ofreciendo nada para el momento presente. Y si bien es cierto, no tenía por qué meterse, digamos, en un discurso de mano dura con respecto a la seguridad, porque me parece que ese discurso de mano dura es un discurso antiderechos, hay que decirlo con claridad. El discurso de Topic a lo Bukele, digamos, es un discurso antiderechos. Yo creo que debió haber enfocado más variadamente temas que le interesan al país y creo que cometió varios y gruesos errores para no haber convocado a sectores indecisos hasta hace muy poquito que hubieran quizá votado a favor de la Revolución Ciudadana. Y porque justamente da la impresión que la Revolución Ciudadana llega a un techo y no convoca, no crea como sensaciones, sentimientos en otro tipo de electorado como son los jóvenes, por ejemplo, porque este discurso de la señora González que decía, ya lo hicimos, pero hay jóvenes que nunca lo vieron, que eran niños, muy niños cuando Rafael Correa, por ejemplo, estaba en el gobierno y ahora en cambio tenemos un Daniel Noboa que aparece como el candidato más joven, evidentemente, con
una cercanía a ese electorado. Entonces, finalmente, ¿qué le está mostrando? Por ejemplo, ¿quién le está hablando a esos jóvenes y qué le está diciendo Daniel Noboa? Bueno, creo que es una campaña donde ha primado al menos un intento de renovación política de caras más frescas, digamos, y esto creo que también refleja el voto a favor de Daniel Noboa. Me parece que efectivamente con un electorado de aproximadamente 40% de personas jóvenes menores de 35 años, primero ese recuerdo al pasado tiene un límite, obviamente, como tú lo mencionas, Verónica, y por el otro lado, creo yo, también hay un gran porcentaje de la población ecuatoriana que está bastante hastiada de la política en general y de los políticos en general. Creo que los dos últimos gobiernos se han encargado de desprestigiar a tal nivel la política que hay un voto efectivamente, y creo que parte de eso es la indecisión y parte de eso es la volatilidad, que finalmente no quieren, es decir, hay un voto rechazo hacia determinadas posturas, hacia determinados candidatos. Creo que en ese voto rechazo está el voto rechazo al correísmo, está el voto rechazo al Partido Social Cristiano, está el voto rechazo a Lazo y todo lo que se le parezca, que se refleja en el voto rechazo a Sonel Hosner fundamentalmente. Está el voto rechazo y emocional también al asesinato de Villavicencio. Así que yo creo que es muy complejo el tipo de votación que, digamos, las preferencias electorales que van a gestarse para la segunda vuelta y si es que no renueva el discurso y la estrategia Luisa González, puede sufrir lo mismo el síndrome que ya sufrió en la elección anterior, es decir, que nuevamente ese clivaje correísmo-anticorreísmo que sigue presente en el Ecuador se vuelva a ratificar y se aglutine el voto a favor de Daniel Noboa simplemente por no votar por el correísmo. Así que habrá que ver, porque en cambio también Daniel Noboa no puede apelar demasiado a sumarse a esa corriente, puesto que parte de su éxito electoral ahora ha consistido en salirse de ese clivaje correísmo-anticorreísmo, no referirse al mismo y más bien presentarse como un candidato casi antipolítico o apolítico, digamos, más allá de que él mismo fue asambleísta con un muy magro papel cumplido en la asamblea anterior. Y ¿a quién representa Daniel Noboa? Porque aparentemente parece apolítico, como usted menciona, pero finalmente es de una élite, o sea, casi que nos recuerda a un Guillermo Lazo más joven, igual con la misma cantidad de recursos exorbitantes, heredero de una de las fortunas más grandes del país. ¿Y a quién finalmente estaría representando de llegar al poder? Pues a esas élites empresariales que finalmente apuestan a diferentes canastas. Yo diría que representa la continuidad en la línea de ese sector empresarial muy vinculado a determinados sectores de la costa, sobre todo, regionalmente hablando, que lo encabezó y lo representó su padre, Álvaro Noboa. Creo que tiene ese talante, yo diría, del populismo de derecha, de un populismo que no está ligado inclusive a grandes partidos políticos, al menos en su línea histórica, no está ligado al socialcristianismo, pero que finalmente con el poder del dinero y sobre todo yo diría con la expresión de una imagen de aquel personaje o aquella persona que ha sido exitoso, porque eso era uno de los elementos que más le ayudaba a su padre Álvaro Noboa, el ser millonario efectivamente, y esto en buena parte de la población ecuatoriana, en un sistema como el que vivimos, pega muy duro, personas, digamos, exitosas, personas ganadoras, personas que han llegado a ser lo que son gracias a su propio esfuerzo. Toda esa es la mitología creada alrededor de Álvaro Noboa, con un pésimo discurso político que en cambio yo creo que ofrece un contraste con un discurso político mucho más medido, mucho mejor trabajado, que es el que tiene Daniel Noboa y que efectivamente le ha encumbrado al segundo lugar en esta primera vuelta electoral. Pero no es, digamos, paradójico que salimos de un gobierno de Guillermo Lazo que era un banquero que apelaba a los mismos valores y ahora nos encontramos con un candidato solo que es mucho más joven, pero que a la larga es lo mismo. Sí, pero el problema es que la gente quiere un cambio y el problema con simplemente querer un cambio que no tiene sustento o base en posturas ideológicas o que no parte de una comprensión adecuada de cuál es el programa político que implicaría ese cambio, porque primero seamos claros y honestos, aquí en el Ecuador los programas políticos de los candidatos no fueron leídos sino por un porcentaje ínfimo de la población. Segundo, esos programas políticos tampoco es que reflejaran de manera clara y realista lo que iba a ser un gobierno de año y medio aproximadamente. Y tercero, aquí la población está fuertemente motivada en su voto, buena parte de la población, salvo diríamos el voto
correísta duro y el voto correísta, anticorreísta duro, el resto de la población ecuatoriana, que yo diría es un casi 50% aproximadamente, yo creo que está fuertemente influida por la llamada emocionalización y la espectacularización de la política. Entonces, a mí me parece que ahí es cuando nosotros no somos capaces de explicar por la vía racional por qué, si salimos del desastre y del desbarajuste en que ha dejado el país el banquero Guillermo Lasso, apostamos por otro empresario de su misma calaña, miembro de una familia prominente, con muchísimos recursos y parte del sector del alto empresariado ecuatoriano, como Daniel Noboa. La gente vio en él un candidato joven, un candidato fresco, un candidato que no se metió a la bronca correísmo, anticorreísmo, y yo creo que por esa razón aglutinó buena cantidad de ese voto de personas que están indecisas, desafectas de la política o de personas que ya están bastante hastiadas del clivaje correísmo-anticorreísmo en este país. Y ahora, en este mismo sentido de la falta de memoria, si se quiere, del electorado ecuatoriano, vamos a la Asamblea, donde prácticamente el movimiento Construye, es decir, Ruptura de los 25, liderado por María Paula Romo, está posicionándose como la segunda fuerza política del país. Así es, y eso nuevamente nos vuelve a hablar de una cortedad en la memoria histórica de los ecuatorianos enorme. Yo creo que primero, Ruptura de los 25, el partido de Romo, supo camuflarse muy bien, luego al haberse cambiado de nombre, inclusive por Construye, y al haberse de alguna manera aliado, también creo que supo apostar muy bien, creo que Romo tiene un olfato político todavía bastante bueno, al haberse aliado con Fernando Villavicencio, que si bien es cierto, no es que tenía todas las posibilidades de entrar a la segunda vuelta, sin embargo, se convirtió, diríamos, en un ícono político luego de haber sido asesinado acá, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos esos factores influyeron para que esta fuerza de Construye vaya a la Asamblea como segunda fuerza política, aparentemente. Ahora, creo que es importante también decir que no se trata de un frente, se trata de un partido manejado por la señora Romo, tanto así que ya se vio que hay un fraccionamiento, gente buena, que es el otro movimiento que había apoyado a el candidato Villavicencio primero y Zurita después, ya plantean la ruptura de esa alianza, se abren de Construye, pero al mismo tiempo esto permite que Construye tenga las manos absolutamente libres, primero para salvar y digamos para tener un lugar descollante en la Asamblea Nacional. No sería raro que intente construir la mayoría, la mayoría digamos, la segunda mayoría luego de la Revolución Ciudadana, y si es que gana Noboa, no sería raro que esa mayoría que intente construir el partido Construye sea una mayoría que apoye a Daniel Noboa. Todo, digamos, marcado nuevamente, repito, por este clivaje correísmo-anticorreísmo, del cual yo diría el candidato Villavicencio fue el que más fielmente expresó el anticorreísmo en el Ecuador, y yo diría motivado y aunado, digamos, por precisamente la candidata María Paula Romo desde las sombras. Ahora, si bien Daniel Noboa, desde el marketing, la comunicación política, tal vez de alguna manera intentó llevar este caballo del cambio, pero ¿qué tanto ya en la práctica su plan de gobierno realmente expresa el cambio o podría expresar el cambio ya en el año de gobierno? No, yo diría casi ningún plan de gobierno expresa el cambio en su plan de gobierno, porque o son extralimitados para lo que es un año y medio de gobierno, o simplemente hablan de generalidades. Basta con revisar los 8 programas de gobierno que finalmente lo que plantean son casi eslóganes de campaña a manera de objetivos específicos. Lo que sí está claro es que Novoa va a generar una base, un colchón, digamos, para atenuar lo que hubiera podido ser, digamos, un cambio, una ruptura drástica con el modelo de gobierno que implantó primero Moreno y después Guillermo Lasso. Me parece que va a ser un gobierno, o sería un gobierno de continuidad con lo que Guillermo Lasso ha hecho, defendiendo, por ejemplo, la dolarización a rajatabla, defendiendo inclusive esa cuenta que tiene el gobierno, que ha sido acusada de ser la cuenta del austericidio en el Ecuador, esa falta de inversión del Estado en los sectores sociales. Es decir, yo creo que sería un gobierno de transición y de continuidad con el gobierno de Guillermo Lasso, y por supuesto quizá
abriría las puertas para que el 2025 pueda nuevamente disputar las tendencias de derecha, el acceder a la primera magistratura del país. Yo creo que lamentablemente para los ecuatorianos la posibilidad esta, que no es muy lejana, de que Daniel Noboa llegue a la presidencia, implica, digo yo, un retorno de ese llamado populismo de derecha, yo diría, no duro en su discurso, pero duro en la práctica. Me parece que revela justamente la debilidad de la democracia en el Ecuador, puesto que la votación que ha sacado Noboa en determinadas regiones del país, estoy pensando en toda la sierra ecuatoriana, donde los niveles de pobreza, por ejemplo, las Sí, sí, regiones de sí. la Sierra Centro del Ecuador, estoy hablando de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, etcétera, son extremadamente altos. Ahí es donde millonario, este hijo de millonarios, este empresario costeño saca una votación muchísimo superior en muchos de los casos a la de la Revolución Ciudadana. Entonces, yo digo, hay otras aristas por donde decurre la política en el Ecuador y las preferencias electorales dentro de este panorama de inseguridad, incertidumbre, desesperanza y, por supuesto, volatilidad en la votación. Y digamos, sí, en lo económico, en lo social, tal vez se podría esperar algún cambio, tal vez en causas, por ejemplo, Daniel Noboa podría de alguna manera abrir las puertas para tal vez otro tipo de pensamiento, no lo sé. Es difícil decirlo. Habría que ver quiénes están rodeando, quiénes serían, por ejemplo, en caso de que gane la presidencia en segunda vuelta, quiénes serían parte de su equipo económico. Pero lo que sí está claro es que va a ser un modelo muy similar al que Guillermo Lasso ha implementado en el Ecuador. Yo no creo que haga cambios, sino quizá cambios de alguna manera cosméticos. Y en el resto de cosas, en lo profundo, en lo estructural, yo creo que va a seguir manteniendo justamente la misma línea. Así que yo diría, sería una pena para el Ecuador porque vamos a tener el resto del periodo que hubiera cumplido Guillermo Lasso en manos de alguien muy cercano, muy similar, no sé si muy cercano políticamente a él, pero muy similar a él, que no va a topar un ápice toda, yo diría, el desbarajuste que armó Lasso con su modelo económico, especialmente, como digo, para los sectores más desfavorecidos y vulnerables del Ecuador. Un Lazo no con los zapatos rojos, sino con los zapatos rosados, como el mismo candidato de pronto se presentaba más a lo Ken. En todo caso, vamos a la otra tienda política y la Revolución Ciudadana. En cambio, ¿qué podría presentar de ser gobierno? Porque ellos han dicho, bueno, lo vamos a volver a hacer, pero ¿qué van a volver a hacer? Esa es la gran incógnita también, que no nos revela qué es lo que van a hacer. Han hablado siempre de retomar lo que ya hicieron, pero yo diría, esto es absurdo en realidad, porque una cosa es hablar de lo que fue la coyuntura entre el 2008 y el 2013 aproximadamente, esos 5 o 6 años de gobierno de Rafael Correa, donde hubo ingresos importantes al erario nacional y donde hubo la posibilidad que desde el Estado se distribuya aquello de manera bastante más igualitaria, se haga inversión social en educación, en salud, en seguridad social, etcétera, de lo que fueron inclusive los últimos años del gobierno de Rafael Correa, donde esto ya decayó, donde finalmente empezaron los problemas políticos de liquidez en el aparato del Estado, etcétera. Entonces, claro, nos dicen por un lado, nosotros vamos a romper, digamos, con el modelo de Guillermo Lasso, con este modelo de la derecha, pero no apuntan, creo yo, y esto ha sido parte de la falla en la estrategia política de campaña y discursiva también, no nos dicen exactamente qué es lo que van a hacer. Tanto así, tan endeble es a ratos del discurso que finalmente este empieza a tambalear cuando se empieza a acusar, por ejemplo, a través de ciertas palabras descontextualizadas de Andrés Arauz, de que, por ejemplo, el correísmo sacaría al país de la dolarización. Todos esos elementos implican que no hay una claridad en lo que quisiera hacer el correísmo si retoma el poder. Y esto es también un elemento que hay que tomar en cuenta. El correísmo no da señales de que quiera acercarse a lo que han sido actores fundamentales de la política ecuatoriana los últimos años, desde el 2019, por ejemplo, que son los movimientos sociales, el movimiento indígena. No da ninguna señal en ese sentido. Son muy tibias las palabras de Rafael Correa cuando habla de que sí, que la idea de correísmo, anticorreísmo y quizá el movimiento indígena es importante y lo respeta,
pero no da señales de que exista un acercamiento a esos sectores, de que plantee cosas relacionadas con esos sectores. Estoy pensando en el movimiento feminista, por ejemplo, la discusión acerca, todas las discusiones y conversaciones que el feminismo ha colocado sobre la mesa los últimos años. Hay un silencio sepulcral o hay palabras que evidentemente suenan a que nosotros no nos metemos en esos temas tampoco. Tema ambiental tampoco es un tema que se haya metido con respuestas claras, con propuestas claras del posicionamiento de Luisa González respecto a la consulta. Finalmente fue un posicionamiento totalmente ambiguo, donde a la larga muchos de sus votantes y de quienes hablaban por la Revolución Ciudadana también estuvieron a favor del no, por ejemplo, en el Yasuní, digamos, como una muestra, diría, quizá de una cierta coherencia con lo que fue la postura de Rafael Correa respecto al movimiento ambientalista y a los Yasunidos, pero esto no le hizo favor, evidentemente, a esa candidatura, y como digo, no hay señales de que pueda haber a futuro cercano una apertura en ese sentido y un cambio mientras Rafael Correa siga, yo diría, encerrado en un discurso duro y creyendo que él puede ganar con la Revolución Ciudadana solo manteniendo esa línea, sin tomar en cuenta los cambios que ha habido en el país, sin tomar en cuenta esos nuevos sujetos sociales y políticos que también existen en el Ecuador, que pueda él por sí solo ganar la segunda vuelta. Y bueno, parece que nos encontramos por un lado en una segunda vuelta que, si se quiere, reeditaría lo que pasó en el 2008 con esta figura de Rafael Correa y Álvaro Noboa, pero ahora con su hijo y Luisa González por un lado, pero también del 2021 con Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué le faltaría, digamos, en este caso, si se quiere, al progresismo de la Revolución Ciudadana para llegar a las urnas con un buen resultado? Bueno, la comparación con lo que sucedió en el balotaje entre Correa y Noboa, yo creo que está bastante lejana. Yo creo que primero Luisa González no es Rafael Correa y no es Rafael Correa de ese año. Segundo, el candidato Noboa reflejaba en buena parte muchísima debilidad en su discurso y ese era su techo, su límite. En cambio, diría yo, está mucho más cercano al balotaje entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Me parece que le hace falta al correísmo, como digo, expandir su discurso. Creo que le hace falta hablar de los temas que realmente le interesan al país y hablarlo en términos novedosos. La gente quiere oír cosas novedosas, quiere oír cosas creíbles, factibles de ser puestas en práctica. A mí me parece que hasta ahora el discurso de Luisa González es un discurso bastante pobre, sirve bien para la tarima, pero no sirve, por ejemplo, para el debate. Esto se lo vio con claridad. Y a mí me parece que ahí la mano, digamos, o el peso que pueden tener los estrategas de campaña, los asesores del discurso de la candidata es fundamental. Pero todo esto partiendo de la idea de que la revolución ciudadana no puede contra el resto del mundo, no podrá ganar sola la segunda vuelta. Tendrá que efectivamente hacer lo que ellos llaman concesiones, que para mí no son sino el reconocimiento del valor que tienen otros temas, otras posturas políticas plurales, diferentes, en relación con temas vinculados con los derechos ambientales, los derechos de la naturaleza, los derechos a la protesta social, el tema de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que resta mucho por construir en el discurso para el presente y para el futuro, y esta sería, me parece a mí, la única posibilidad para que exista, digamos, el chance para Luisa González en la segunda vuelta electoral. Hernán, muchísimas gracias por este análisis bastante claro y creo que nos dejas también con un panorama para seguirlo desmenuzando a lo largo de este mes y medio que queda todavía para llegar a esta segunda vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Verónica.